Probablemente la metáfora del aleteo de una mariposa en un extremo del planeta, que puede provocar una tormenta a miles de kilómetros de distancia, se puede aplicar en el escenario actual. De hecho, el aleteo de una mariposa en Tianjin está provocando una tormenta en Washington y el resto del mundo. La reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tuvo lugar en esta ciudad china entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2025, es especialmente relevante por diversas razones estratégicas, geopolíticas, económicas y también simbólicas. Pero, ¿cuáles son esas razones tan importantes en un contexto donde Estados Unidos, a la cabeza de Donald Trump, luchan por mantener, a veces de una manera un tanto errática, su dominio unipolar? Nuestros invitados de hoy darán respuesta a estas y otras preguntas. Por el momento, vaya por delante el hecho de que esta cumbre ha sido un termómetro del peso creciente de la alianza liderada por Moscú y Pekín. En este primer programa de la segunda temporada de la Mesa del Viejo Topo, analizamos qué pilares sostienen el ascenso de un nuevo orden mundial. Buenas a todos y a todas. Esto, como he dicho, es la Mesa del Viejo Topo, un lugar para pensar en voz alta, para cuestionarlo todo y para sentar en esta mesa los temas que de verdad nos importan. Si te interesa ir más allá del ruido y pensar el presente con mirada crítica, quédate con nosotros y síguenos en redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter. Comparte y comenta, porque la historia no se mira, se discute, se confronta y solo así se construye. Os invitamos además a seguir la actualidad en nuestra web a través de Topo Express, suscribiros a la revista del Viejo Topo y profundizar con nuestro catálogo de libros presente tanto en librerías como a través de nuestra tienda online. Se sientan en esta mesa José Antonio Zorrilla, escritor y diplomático, ha sido cónsul general en Milán, Shanghái y Moscú, así como embajador de España en Georgia. Actualmente está retirado de la carrera diplomática y ejerce como analista internacional. También, de nuevo, Augusto Zamora es embajador de Nicaragua en España y analista también político, con una amplia obra escrita sobre geopolítica y derecho internacional. Y finalmente, nuestro economista de cabecera, Ramón Franquesa, profesor de la Universidad de Barcelona, coeditor de Pensar con Marx hoy y autor de Hablemos de Imperialismo hoy, publicados ambos por El Viejo Topo, donde reflexiona sobre el papel del capital global y las posibilidades de ruptura desde una perspectiva marxista. Iniciamos sin más demora con el bloque 1, que es donde vamos a abordar la geopolítica de estas nuevas alianzas. En ese sentido, vamos a centrarnos inicialmente en esa cumbre de la OCS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, que ha tenido lugar en Pekín. Así, quiero iniciar con José Antonio Zorrilla preguntando qué alianzas están consolidando este nuevo tablero y qué rol jugaría esta cumbre dentro de esa nueva arquitectura. Pues lo cierto es que el ejercicio de la hegemonía por parte de Estados Unidos, tal y como ellos la ven, produce problemas. Y lo voy a explicar de una manera muy elemental. Cuando Estados Unidos en el 45 organiza su sistema hegemónico, las Naciones Unidas tienen 50 estados, 50 miembros. África no existe, India no existe, China no existe, el sudeste asiático es prácticamente todo, menos también incluso Filipinas, todo es prácticamente esto colonial. Y Rusia se define como un grandísimo enemigo de la civilización occidental, es existencial, ¿no? Y tiene enfrente a una Europa que, si queréis ver cómo estaba, podéis ver, por ejemplo, la película El tercer hombre, estaba plana. La Segunda Guerra Mundial, la había dejado plana. Era normal que Estados Unidos tuviera su proyección de poder en Europa, fuera militar y esencialmente para proteger a Europa digamos, un sistema que era alternativo, porque conviene no olvidar que ahora no es alternativo. En aquel tiempo una cosa eran los padres fundadores de Estados Unidos y otra cosa distinta eran las tesis de abril, que no tiene nada que ver. O sea, la Unión Soviética venía de las tesis de abril, que es otra cosa completamente, todo el poder a los soviets. Nada que ver, la dictadura del proletariado, nada que ver con los Estados Unidos. Bien, hoy no hace falta que te lo diga, Carmen, a ti y a todos, que es evidente que no es así. Hay 190 países
En las Naciones Unidas, África cuenta, bueno, lo que cuenta India ya no hace falta decirlo porque se ha negado a obedecer lo que le pide Rusia, perdón, lo que le pide Estados Unidos y hasta incluso se ha permitido reírse de los europeos. Ha dicho, los europeos son muy especiales. Cuando a ellos les preocupa algo, les tiene que preocupar a todo el mundo, pero lo que le preocupa a todo el mundo, a ellos no les preocupa. O sea, se ha hecho famoso con esa frase, ¿no? Y además le ha dicho a Estados Unidos, ¿cómo? ¿Se molestan ustedes porque no les sancionamos a la URSS? Perdón, a Rusia. Que si Rusia está haciendo, está recurriendo a unos métodos que son habituales en la política internacional. Le faltó decir Irak y Afganistán, ¿no? Y Libia, le faltó decirlo. Educadamente no lo dijo, pero viene a ser eso. Claro, la resistencia de los Estados Unidos, que yo no entiendo por qué, pero en fin, la resistencia de Estados Unidos a cambiar ese esquema de poder es numantina, por no decir homérica. Y no se entiende muy bien porque no pasaría nada, porque en el Fondo Monetario Internacional la cuota de China, en vez de ser la de Japón, pues se ve 4 veces más porque es 4 veces más su Producto Interior Bruto. Hay forma. Ya pasó con el Banco Mundial. Pidió, queremos otra cuota. En mi caso, bueno, muy bien. Fundaron el Banco de Infraestructuras del Pacífico. El Banco de Infraestructuras del Pacífico tiene más negocio y da más créditos que el propio Banco Mundial. Y en eso estamos. Entonces, Rusia y China digamos, se han erigido como campeones de una especie de gran masa global de personas del tercer mundo que ya se creó en la época de Bandung en los años 50, pero que era muy poca cosa. Pero es que ahora los BRICS ya tienen más Producto Interior Bruto que el grupo de los siete. Cuidado, ¿entiendes? Es otra cosa. Y entonces en Tianjin esto se ha visibilizado, se han juntado allí, han estado hablando de sus cosas. Bueno, se ha juntado ellos también Brasil, que tampoco es que sea precisamente un enanito, y hemos descubierto todos que está, pues hay un nuevo orden que está, pues como cuando el niño está naciendo y ya tiene la cabeza fuera, o solo la cabeza, pero ya se ve que va a pasar algo, ¿vale? Que tiene que salir o pasar algo muy grave. Esperemos que no se muera la madre, ¿no? Esto sería una cuestión muy seria, porque aquí ahora ya lo que hay son armas nucleares, ¿no? Y Rusia ya ha dicho, Rusia lo ha dicho claro y rotundamente. Miren ustedes, nosotros somos una civilización esencial para la vida humana, para la vida del planeta. Si nosotros desaparecemos, no tiene ningún sentido que el mundo siga existiendo. Nos llevamos con todo por delante. ¿Esto lo que? Entonces esperemos que esto no se cumpla y que se diga alguna especie de acuerdo, ¿no? Pero se visibiliza en Tianjin, se ha hecho claro. Yo creo que es un punto como claro, no digo de inflexión, pero un punto en el que se visibiliza que el orden que quiere mantener Estados Unidos no se puede mantener. Todo esto, por no empezar a discutir ahora, porque de esto no hemos hablado, que está pasando dentro de Estados Unidos. Es un caos indescriptible. Consecuencia de lo mismo, es decir, es que tanto dentro como fuera no se aguanta. O sea, 750 bases militares o 850 y el 40% del gasto total de la humanidad, militar de la humanidad, y resulta que no tienen munición ni siquiera para darse a Ucrania. Entonces, no solamente es que no llegan, es que es una estafa el sistema que tienen montado. Entonces, esto es lo que hay. Muchas gracias, José Antonio Zorrilla. Continuamos con Ramón, que bueno, ha puesto la metáfora del bebé naciendo. No sabemos todavía cómo va a ser ese bebé, pero a veces se sabe algo por su genética, ¿no? Por quiénes son sus padres. Algunos datos podemos más o menos tener. Bueno, pues yo, siguiendo lo que explicaba ahora José Antonio, es decir, aquí hay un problema y es que Estados Unidos, cuando se creó la arquitectura internacional que ahora tenemos, en el año 45 detentaba el 80% del Producto Interior Bruto mundial. Se puede discutir cómo se medía, pero es decir, tenía una base industrial estratégica enorme y eso le permitió crear una arquitectura, Naciones Unidas, pero muy especialmente en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, a su medida. Eh, y, evidentemente, trabajando para sí. Quienes más se beneficiaron de esta arquitectura, se benefició Europa, pero sobre todo se benefició Estados Unidos, que evitó con esa arquitectura entrar en una depresión
después de la Segunda Guerra Mundial, reorientando su producción para reconstruir Europa y Japón, básicamente. Ahora bien, esa arquitectura, 80 años después, no corresponde con la criatura que hay dentro. Y Estados Unidos, primera cuestión, se resiste a este tipo de cambio y sigue mirando en el pasado como si tuviéramos el mismo mundo de hace 80 años. Y eso ya no existe. Pero hay un problema mayor, aparte de no adaptarte a la nueva realidad, es que ellos se han acostumbrado a vivir muy por encima de sus posibilidades gracias a esa arquitectura. Estados Unidos tiene el privilegio de la emisión de la moneda internacional y eso le permite vivir del resto del mundo. Es decir, tenemos que los países estamos constreñidos por la deuda externa y que Estados Unidos puede fabricar dólares. En este momento, una parte muy importante de su deuda la tiene con la propia Reserva Federal, casi un 25% de los bonos del Tesoro los ha adquirido el propio Estado, lo tiene el propio Estados Unidos. Es decir, es jugar a hacerse trampas al solitario esta cuestión y en la medida que esto se ha ido utilizando para obstruir el desarrollo del resto del mundo, este enorme poder financiero y esta arquitectura institucional, pues esto era evidente que no iba a durar siempre, pero ellos mismos, yo creo que por una serie de jugadas enormemente imprudentes, provocando a Rusia, apretando enormemente al resto de países y finalmente ya con toda la batalla esta arancelaria absurda que no tiene coherencia, excepto jugadas muy a corto plazo, pues lo que han acelerado es el final. Esta arquitectura no puede seguir funcionando. Una de las maneras en que ellos han conseguido mantener este tinglado, una ventaja es de que es lo que ya existe. De hecho, casi el derecho internacional se basa en esa arquitectura y, por tanto, la inercia que tenía, eh, una gran ventaja la han conseguido mantener provocando peleas entre los países. Es decir, la gran jugada genial de Kissinger fue enfrentar China y la Unión Soviética. Pero esto no era la única jugada. Es decir, sistemáticamente han estado promoviendo conflictos para dividir y confrontar los países entre ellos mismos, quedándose ellos en una retaguardia y jugando a ser árbitro del mundo. Bien, esto es lo que en la reunión de Beijing se ha certificado su defunción, porque el hecho que los dos países más poblados del mundo, India y China, se sienten a negociar, desarrollen proyectos como el Banco de Cooperación, desarrollen una arquitectura para prescindir del dólar en sus intercambios, países que tienen conflictos entre sí, conflictos notables, que han sido, digamos, estimulados y provocados desde Estados Unidos desde hace 80 años, pero que han llegado a la madurez de darse cuenta de que si quieren seguir desarrollándose tienen que llegar a un acuerdo entre ellos, tienen que ponerse de acuerdo porque el adversario que tienen delante lo que quiere es impedir su desarrollo. Bueno, pues lo que se manifiesta ahí es que han sido capaces de llegar a ese acuerdo. Yo creo que el hecho más importante es ese acuerdo, ese acercamiento entre China e India, que viene acompañado de un acercamiento con Rusia, que viene acompañado de un acercamiento con 30 países que estaban ahí. Observemos, India estaba en Beijing, pero no estaba en Pekín en el desfile de la victoria. Es decir, hay un acercamiento para ciertas cuestiones, pero no para otras. Lo que ocurre es que en esta situación, vamos a ver, lo que le ha hecho Estados Unidos a India es una provocación en toda regla. Los aranceles están destinados a que India tenga que cerrar miles de actividades de industrias, a provocar paro y a provocar el desorden dentro de la India.
Y por tanto, sus dirigentes han tenido la inteligencia de ver, oye, si no puedo vender a Estados Unidos, si me bloquean, hay un mundo amplio para llegar a acuerdos y para ponernos de acuerdo en qué manera nos podemos complementar, podemos negociar para situar aquello que nos confronta, congelarlo o negociarlo. Por ejemplo, la forma... India tiene un problema muy serio con China en dos de sus fronteras. Es en parte absurdo, porque estamos hablando del Himalaya, de una zona donde no vive nadie, donde no hay redes de carreteras, porque es imposible transitar por... No es imposible, es difícil, ¿eh? Están construyendo infraestructura, etcétera, pero en cambio se ha estimulado el nacionalismo por un lado o para otro para provocar. Y de hecho en el 2020 llegan a matarse ahí, pero ya tenían algo de inteligencia. Tanto India como China habían acordado que no habían armas de fuego. Se mataron 20 personas a pedradas. Pero que los gobiernos tuvieran la inteligencia de decir, mira, nos peleamos aquí en la línea de contacto, pero limitamos en el 2020. Es indicativo. Claro que hay soluciones. Pueden declarar el Himalaya un parque mundial como la Antártida, desmilitarizarlo y asegurar que ni a India le quitan el agua, ni a China es un vector de penetración. Pueden llegar a esos acuerdos. Sería lo racional. Pero hay alguien sembrando cizaña entre India y Pakistán, entre India y China, a ver si esa pelea de vecinos consigue mantener la importancia del árbitro que luego arruina a todos. Bien, lo que muestra Beijing es que se está madurando. Y se está madurando porque India necesita progresar y no puede progresar en contra de China. Y China necesita paz, necesita seguir en su trayectoria de desarrollo. Y si se le cierra una puerta, necesita abrir otras. En África, en Oriente Medio, en Asia. Y es lo que están haciendo. Abrir puertas quiere decir desarrollo compartido. Desarrollar las vías de comunicación, las vías marítimas, asegurar los estrechos, desarrollar los ferrocarriles, llegar a acuerdos comerciales, ayudar a los países, porque esta es otra. El Banco Mundial no solo disminuye enormemente sus prestaciones y pierde relevancia en cuanto a ayuda al desarrollo. No, es que la ayuda que da no sirve para desarrollarse. El último ejemplo, el último crédito que el FMI y el Banco Mundial han dado, el más importante, a Argentina. ¿Y de qué ha servido? Ha servido a 4 especuladores que se lo han pulido en 6 meses. Ahí no ha quedado ni un puerto, ni un ferrocarril, ni una autovía, lo contrario del Banco de Desarrollo. Y eso indica una senda para todos los países. En la medida que sean capaces de resolver los conflictos que tienen, que sean capaces de negociar, que maduren como países para entender que cooperando pueden llegar mucho más lejos y que cuando tienen conflictos hay un tercero que está ahí poniendo cizaña y poniendo dinamita, bueno, es lo que nos permite tener esperanza en un mundo que se desarrolle en paz y lejos, digamos, de la muerte de la partera que a todos nos aterroriza, como planteaba José Antonio. Ese escenario es negar el futuro para la humanidad. Pero bueno, en Beijing nos han mostrado que hay otra vía, la vía de la cooperación, de la negociación, de entenderse. Y claro, la reacción parece ser que en Estados Unidos no es de alegría. No es, qué bien, los países se entienden, habrá menos guerras, habrá más desarrollo, crecerá la producción industrial, mejorará la tecnología. Esto sería lo que cualquier persona sensata le haría ahí. Intercambiarán universitarios, desarrollarán tecnologías de ingeniería, de telemática conjuntamente, se ayudarán. Pues parece ser que hay alguien
que eso le molesta. Bueno, Y no solo las personas. Recuerda, Pax Romana, Pax Hispánica, Pax Britannica. El mayor orgullo de todos los grandes poderes ha sido siempre la preservación de la paz. Esto es y una parece cosa ser que ellos no tienen otro trabajo que cambiar el Ministerio de Defensa por el Ministerio de Guerra. pretendiendo recibir el Premio Nobel de la Paz. Es Estupendo. una cosa. Bueno, sí, en relación también con lo que mencionaba, recuerdo que cuando la entrevista a Vladimir Putin que le hizo Tucker Carlson, él decía, bueno, estaba como dando vueltas en torno a la idea que todos sabemos que siempre ha estado sobre la mesa de tratar de dividir a China y a Rusia. Y entonces Putin se da cuenta y le dice, Lo que me estás preguntando es por China". Y le plantea que Rusia hace tiempo que aprendió que había que llevarse bien con los vecinos. Esto yo creo que también aplica al caso de la India. Es importante llevarse bien con los vecinos. Debería de aplicar también a Europa, que también es vecina de Rusia, pero eso ya es otra cuestión. Y vamos a cerrar este bloque con Augusto Zamora. ¿Cómo ves tú la arquitectura que está construyendo este nuevo orden? Bueno, creo que para entenderlo debemos partir de la idea de que Rusia, India, China, a través tanto de la Organización de Cooperación de Shanghái como de los BRICS, están planteando y tienen en marcha un cambio sistémico. No es un relevo de unas potencias por otras, sino un cambio de modelo económico, político, social, militar, por el cual se va a poner fin, esperemos que de manera pacífica y de forma paulatina, a más de 5 siglos de hegemonía tal para dar lugar al ascenso de Asia, sobre todo de la región de Asia-Pacífico, desde la cual y a partir de se va a construir un nuevo orden global que se parecerá a poco al orden actual dirigido por Occidente. Esto no es una cuestión que se vaya a resolver en pocos años. En realidad, tanto en Rusia como en China se habla de que es un proceso lento, puede durar 10, 15, 20 años, pero avanza hacia la sustitución de Occidente por potencias asiáticas en un mundo multipolar en el que las instituciones surgidas después de la Segunda Guerra Mundial serán sustituidas por otras acordes con la nueva arquitectura mundial que ya se da económicamente. Es decir, el mundo ya es multipolar económicamente. Estados Unidos representa 16-17% del PIB mundial. China es la primera economía por paridad adquisitiva, India la tercera, Rusia la cuarta, y esto no tiene ni freno ni remedio. Hubo un intento de Occidente, que fue el último, creo yo, esperemos que así sea, por remodelar el mundo a su imagen y semejanza, es decir, para prolongar el dominio imperial occidental que se dio después de la destrucción de la Unión Soviética y cuando Estados Unidos se proclamó única hiperpotencia y victoriosa de la Guerra Fría, serie de guerras contra la exigua Yugoslavia de Serbia y Montenegro, contra Irak, contra Afganistán, contra Libia y por último Siria, era un intento de remodelar el mundo de manera que zonas estratégicas quedaran bajo control estadounidense y atlantista. Todo este proyecto fracasó estrepitosamente. Y las derrotas en Afganistán y en Irak fueron no solo catastróficas militarmente, sino sobre todo económicamente. Esto llevó a un mayor declive, empezando por Estados Unidos, y a disparar su deuda externa. Mientras tanto, las potencias emergentes, China, Rusia, India y también otras potencias como Pakistán, Irán, Indonesia, iban ampliando
su papel en la economía mundial hasta llegar al punto que hoy, en el presente, prácticamente la economía mundial gira en torno a Asia. Europa es periferia de la Unión Europea y Estados Unidos, pues por más guerras arancelarias que plantee Trump, pues no deja de ser un país en declive, un país cuya desindustrialización ya prácticamente no tiene vuelta de hoja, mientras la industria mundial se concentra pues en el arco del triunfo que va de la península coreana a India con China como pivote. Y este es el mundo que se está planteando en las conferencias como la recién pasada en China de la OCDE. No es una cuestión meramente de datos económicos, es un cambio integral, un cambio de modelo, un cambio sistémico al que Europa y la Unión Europea y Estados Unidos, el atlantismo, se quiere oponer con uñas y dientes. La guerra en Ucrania es una guerra contra ese cambio sistémico. El enfrentamiento entre Estados Unidos y China es un enfrentamiento por este cambio sistémico, y el papel que está jugando India, que sabe lo que viene y quiere ser una potencia autónoma, está también en relación con el cambio sistémico, lo mismo que se está dando en otros países. Egipto, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, son países que se están sumando a este cambio sistémico sin romper sus vínculos antiguos con Estados Unidos y con Occidente. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que se dará, y si nosotros vamos interpretando los acontecimientos en el mundo desde esta perspectiva, los iremos entendiendo mejor y los iremos acomodando en su justo sitio, porque, digamos, de aquí a 10 o 15 años, si acaso no hay guerra, que se daría, porque hay en perspectiva un eventual conflicto aeronaval entre Estados Unidos y China por el dominio de Asia-Pacífico, en el que participaría Rusia inevitablemente. Pues si no se da esta guerra, el cambio será paulatino, pero será. Y es mejor hacerse a la idea de que ya la economía no está en manos de Occidente, aunque algunos instrumentos si lo están teniendo, pero vamos a un mundo que es ya económicamente multipolar. Estamos peleando porque sea un mundo políticamente multipolar también, y ese será el escenario que tendremos en la próxima década, con un alto componente militar, porque la carrera armamentista que hay ahora a mí me recuerda mucho el periodo de la paz armada de 1871 a 1914 entre las grandes potencias europeas, que decían que no habría guerra, pero todos se estaban armando para cuando llegara, y la guerra llegó. Y yo creo que si la deriva de Occidente y del atlantismo no cambia de rumbo, en los próximos años el confrontamiento bélico será casi inevitable y tremendamente dramático para el mundo. Pues vamos a ir al segundo bloque, que vamos a centrarnos en la parte más económica, aunque ya se han mencionado distintos elementos. José Antonio Zorrilla hablaba de que, a diferencia de otros escenarios, por ejemplo, el escenario de la llamada Guerra Fría, donde había dos modelos, no solamente un modelo alternativo, sino dos modelos antagónicos, actualmente estamos en un escenario diferente. Aunque también vemos que hay un recorrido histórico. Ese sur global puede entenderse también como un correlato con lo que ha sido el tercer mundo como sujeto político en la conferencia de Bandung, tal y como se ha mencionado. Pero me gustaría, sobre todo porque a veces creo que es lo que más nos cuesta entender de todas las transformaciones que se están dando, comprender cómo todas estas transformaciones se han producido y cómo se integran o desintegran, según veáis, dentro del capitalismo realmente existente, que al fin y al cabo es el sistema en el que vivimos. Y me gustaría iniciar con este bloque económico, pues con Ramón Franquesa. Bueno, en la cuestión económica, digamos, el mundo occidental se ha deslizado hacia la financiarización, hacia el sector servicios y a buscar, digamos, un beneficio en base a activos intangibles, ¿eh? Patentes,
rendimientos bancarios sobre actividades o sobre incrementos de valor no cuantificables, mercados de futuro, etc. Esto ha generado, trasladando la producción real, agraria, industrial, a esos países del tercer mundo, de lo que era el tercer mundo. Las razones son diversas. Primero, porque tú puedes aumentar la tasa de beneficio financiera de manera especulativa, de manera mucho más flexible que la producción industrial. Para obtener beneficio industrial tienes que fabricar coches, zapatos o camisas. Para generar beneficio financiero en una bolsa de valores sobre mercado de futuro, pues ahí puedes tener unas tasas de beneficio brutal sin una materialización concreta, ¿no? Las casas pueden triplicar el valor en 10 años. Bueno, no tienes más casas. Tienes que valen 3 veces más, pero no tienes más. En esta, claro, una de las razones indudables, desde mi punto de vista, ha sido terminar con los trabajadores industriales en los países occidentales, porque son los más conflictivos, no con los trabajadores, porque hay un montón de gente trabajando en el sector servicios que son tan trabajadores como los trabajadores industriales, pero no es lo mismo defender tu salario trabajando en Uber que trabajando en la SEA, porque la manera de organizarte, de hacer valer tu fuerza de trabajo, cambia. Entonces, han deslocalizado y han sacado de Occidente la producción industrial, pero ¿se puede realmente separar? ¿Se puede crear un mundo en que unos tienen el crecimiento financiero y otros la producción real? Ahora José Antonio planteaba, ¿no?, la cuestión, no, perdón, Augusto, ¿no?, la cuestión de la posibilidad de una confrontación, de una guerra marítima. Yo voy a daros un dato. Este año pasado, el 50% del tonelaje naval construido ha sido en China. Estados Unidos no llega al 1%. Esto es algo bastante distinto que en los años de la Segunda Guerra Mundial, en que cada mes Estados Unidos era capaz de botar 10 barcos para enfrentarse a Japón. ¿En qué están pensando? Ya no hablemos de los astilleros, hablemos del hierro, de los recursos, de los ingenieros, porque también en ese modelo financiero se han inventado esto de que nuestros jóvenes estaban sobreformados. Tenían demasiada formación, que les quitan historia, filosofía, que estudien menos, reduzcamos el tiempo de estudio, reduzcamos el número de estudiantes universitarios. Ya la inteligencia artificial o ya si necesitamos un matemático ya lo traeremos de China o de Brasil. Claro, el problema es que la producción necesita de cualificación. Y es cierto que nuestros jóvenes son mucho menos beligerantes o mucho menos activos que lo que eran en los años 60. Pero no solo protestan menos, también tienen menos capacidad, menos voluntad de trabajo y menos capacidad técnica. Desde los ingenieros hasta los de la formación profesional. Y claro, este intento de diseccionar un mundo financiero y un mundo productivo ha acabado mal. Ha acabado muy mal para Occidente. Y tenemos una realidad compleja, porque a la vez siguen habiendo partes importantes del mundo en que no han llegado a ese nivel industrial. Pero China, Vietnam, India, Brasil están intentando algunos de estos están intentando industrializarse y llegar a un nivel de vida, de cualificación y de capacidad de producir que les permita vivir mejor. Bueno, este es el cambio cualitativo que se da a nivel económico. Durante un tiempo puedes seguir jugando a la ficción y decir, pues esto, las acciones en Londres o en Wall Street
se multiplican y fondos del Dow Jones y de estos fondos financieros que no se sabe qué es lo que tienen dentro, multiplican exponencialmente su valor. Pero ¿se puede crecer el beneficio empresarial a un 10, a un 15% cuando el país está decreciendo en la producción real? Esto va a generar disfuncionalidades. Y es en parte en el problema que nos encontramos. Occidente tiene ventajas comparativas, tiene un nivel de partida alto, conocimiento, una trayectoria, pero lo está perdiendo. Lo está perdiendo porque, bueno, tenemos esto, jóvenes que ni trabajan ni estudian. ¿Cuántas generaciones vamos a soportar esto? Porque aquel que no produce no contribuye a la creación de riqueza. En esta situación se da un giro económico profundo, profundo que tarde o temprano se va a manifestar en la distribución de la riqueza. Y por cierto, no solo afecta esto a los países de Asia, afecta a los países de África. En África se están produciendo movimientos muy profundos. Países que han sido condenados a ser exportadores de materias primas quieren entrar en el desarrollo. Y estaban en Taiyín. Y estaban pidiendo su espacio y estaban pidiendo inversiones para tener autopistas, para tener carreteras, para tener ferrocarril y tener industria. Y además, planteando que no quieren seguir perdiendo población, que quieren dar trabajo a sus jóvenes, que quieren cultivar sus campos, que quieren utilizar sus recursos para desarrollarse ellos. Y este giro es un giro tectónico. Se puede seguir como en el Titanic, ¿no? Oyendo la orquesta y seguir bailando como si abajo en la bodega no se estuviera produciendo un cambio tectónico. Y un cambio tectónico que es que eh, hay una serie de países que quieren desarrollarse y que ya no confían en procesos de financiarización. Vuelvo a repetir, el último de ellos, Argentina. A los argentinos se les promete que desindustrializándose, liquidando la población y forzándola a emigrar de facto y dejando que los grandes terratenientes obtengan grandes beneficios, el país iba a progresar enormemente. Bueno, ha progresado financieramente durante unos meses, pero esto tiene las patitas cortas y esto se agota y por tanto entra ese tipo de modelo de desarrollo financiero, está entrando en crisis. Y en cambio lo que sí observa la gente es que los países que están apostando por un desarrollo endógeno les funciona. Les funciona poner a producir a la gente, formar a los jóvenes, esforzarse, intentar intervenir en la economía mundial no con bombas, sino con productos de calidad que cada día intentan mejorar, sirve para desarrollar un país. Y esto, pues, en fin, los medios de comunicación, las redes sociales pueden seguir convenciendo a nuestros jóvenes que especulando con criptomonedas o convirtiéndose en influencers van a llegar al paraíso. Pero eso no funcionará. Pues vamos a continuar con este bloque económico con Augusto Zamora. A mí me gustaría también plantear, en relación con lo que mencionabas también, Ramón, es esa dinámica de desarrollo desigual entre los países, esa división internacional que ha habido entre del trabajo y de la producción, y después ya también la deslocalización productiva que también has mencionado. Se está rompiendo con todo esto, se está rompiendo con esa dinámica centro-periferia. ¿Eso cómo afecta también al propio desarrollo del capitalismo, ¿no? Tal y como lo hemos conocido hasta ahora, por lo menos? ¿Cuál es tu perspectiva, Augusto Zamora? Ahora que estaba escuchando a Ramón, recordaba
que estamos nosotros en estos momentos, en este mundo multipolar, en una confrontación representada por China, India, Rusia, que está en un intenso proceso de reindustrialización, y la economía virtual, que son estos grandes conglomerados de servicios como Google, Facebook o Amazon, que están hipervalorizados en bolsa, pero que realmente no producen absolutamente nada. Y sus beneficios van concentrándose en un número cada vez más reducido de personas, haciendo realidad la afirmación de Marx de que la tendencia del capitalismo es la acumulación y la concentración de la riqueza en un número cada vez menor de manos. También me recordaba la cuestión naval. De siempre, desde el desarrollo de la navegación, que ha sido un método esencial para el crecimiento que Gran Bretaña hizo el imperio que hizo porque logró dominar los mares. Se llamaba a sí misma la reina de los mares y su imperio marítimo determinó la creación del vasto imperio británico. Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, poseía más del 20% de la flota mercante del mundo, que era una cantidad considerable. Pues bien, en el presente, y según datos que tengo yo de este año 25, la flota mercante de Estados Unidos representa apenas el 0,4% de la flota mundial. Es decir, prácticamente no tiene flota mercante, sino que depende de la flota mercante de terceros países, y la construcción naval está concentrada en militar. El modelo que hoy se ha impuesto en el occidente atlantista es lo que conocemos como neoliberalismo, que es la optimización de los beneficios en manos privadas, y esto llevó a la deslocalización, es decir, a enviar a las empresas masivamente al llamado tercer mundo para explotar la mano de obra barata, lo que determinó la desindustrialización de buena parte de los países, y que estos reconvirtieran sus economías en economías de servicio. El caso de Europa, según datos de la misma Unión Europea, el 92% y esto es una cuestión que choca radicalmente con los planes delirantes de militarización de las sociedades europeas, porque una sociedad de servicios que carece de industria básica, ¿de dónde va a gastar 800.000 millones en fabricar armas si carece de industria? Agregando a esto un 5% de PIB para gasto militar, y no olvidemos la reclamación que hizo, la demanda que hizo Trump de que la Unión Europea debe invertir 600.000 millones en la economía de Estados Unidos. Todo esto nos sitúa en una demencia política económica digna de un manicomio, porque tanto en Estados Unidos como en Europa se ha impuesto una dinámica que es la negación más absoluta de la economía productiva. Y una economía o es productiva o no es. Yo menciono casos dramáticos como el de España, que prácticamente vive del servicio y del turismo, y que en caso de un conflicto bélico, lo primero que se caería sería el sector turístico. ¿Y qué pasaría en una economía como España, que depende de este sector? Ya como dependen también Italia, como depende Grecia y otros países. Y esto nos lleva a la cruda realidad de vivir en una ficción, la que los políticos, sobre todo los de la Unión Europea, presentan a las sociedades, de una aparente fortaleza única económica europea, y la realidad de una sociedad de servicios con una industria decreciente. La crisis en Alemania está llevando a que muchas de sus grandes empresas más emblemáticas estén abandonando Alemania o trasladando parte de su producción a Estados Unidos o a países de Asia-Pacífico,
¿ya? Dejando un panorama bastante desolador. Y si a esto le agregamos la barbaridad que se ha perpetrado en países como España, desangrando el campo y despoblándolo y convirtiéndose de un país que era una potencia exportadora en un país importador o exportador de frutas y verduras, tendremos un panorama bastante dramático para la Unión Europea y también para Estados Unidos, porque enfrente tienen a países que han hecho de la industrialización, la tecnificación y el desarrollo científico-técnico los pilares de su desarrollo. El ejemplo de Rusia en el sector aeronáutico, que en Europa de esto no hablan, es un ejemplo aleccionador. En 2022, la práctica totalidad de la flota rusa era de aviones Airbus o Boeing. Cuando le imponen el bloqueo, una parte de la flota se tiene que parar porque le niegan los repuestos y no hay producción aeronáutica nacional. Pues bien, para 2026, Rusia ya tiene 3 modelos de aviones civiles de alto standing, la última tecnología, materiales, etcétera, lo que es un milagro económico, porque este país, que prácticamente tenía desmantelada el sector aeronáutico, en 4 años, menos de 4 años, pasará a ser un gran constructor de aviones civiles, dando demostración con esto, porque no es lo mismo construir un tractor o construir un vehículo que construir un avión de pasajeros. Esto requiere un esfuerzo y una inversión científico-técnica, mano de obra, ingenieros, etcétera, de una altísima gama, y lo han logrado. Y esto es consecuencia del modelo económico que se está aplicando ahora en Rusia, que conlleva a la reindustrialización acelerada del país. Se están dando centenares de miles de becas para carreras científicas y la propuesta es que Rusia se convierta en unos pocos años en la tercera economía mundial. Es decir, aquí tenemos confrontado directamente la economía real y la economía virtual, y obviamente todos sabemos que a la vuelta de la esquina qué economía va a imponerse. Y esto tiene que ver profundamente con lo que señalaba antes de el establecimiento de un mundo multipolar. Porque este mundo multipolar está dirigido por las grandes potencias industriales, económicas, científico-técnicas del mundo, y diferentes tienen economías especulativas con escasa relevancia y que en cualquier momento pueden reventar como globos y dejar a los países en cueros. Así que dentro de este panorama, debemos prepararnos para lo que se viene, que para el occidente no es precisamente un panorama muy alentador. Muchas gracias, Augusto. Pues cerramos este bloque económico con José Antonio Zorrilla. ¿Cuáles son tus impresiones? Pues bueno, tienen razón todos los que han hablado. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que una persona sola no puede contarlo todo, pero efectivamente, tanto lo que dice Ramos como lo que dice Augusto es la evidencia. Yo solo señalaría, por ejemplo, para daros una idea de lo que es la finanza, ¿no? Pues el arbitraje consiste en que tú compras donde, por ejemplo, los diamantes son baratos pongamos por caso, en Ámsterdam, pero son más caros en Sumatra. Entonces, los llevas a Sumatra y ganas un poco, arbitraje. Tienes otra cosa que es jugar con la deuda del país. Tú eres un banco, tienes carta bancaria, que es lo que hay que tener, no tener el viejo topo, sino el banco viejo topo, que sería lo serio. Y entonces, cuando el Estado español necesita 5.000 millones de dólares de los mercados, él no lo puede comprar directamente, lo tienes que comprar tú. ¡Pum! Te quitas el 2 por 1.000 y el Consejo de Administración, ese fin de año, celebra eso con puros habanos, ¿no? En fin, son unas cosas, lo de la finanza es algo sorprendente, porque entre otras cosas, y a pesar de lo que nos han enseñado en el colegio y en la universidad, todo es decreciente. O sea, siempre te empiezas a invertir, y al principio es el factor marginal. Los resultados son muy altos, pero luego a medida que va pasando el tiempo va bajando, ¿no? Eso nos enseñaron a todos, Ramón, a ti también, ¿no? Bien. Solo hay
una parte de la economía en la que eso no es así, no es decreciente, es creciente. ¿Cuál es? La finanza. La finanza no es decreciente. Pero claro, dentro no tiene nada. Voy a decir algo que no se suele decir, porque no se sabe. La biografía de la señora Thatcher no es que sea muy conocida. Era química. ¿Sabes lo que dice la señora Thatcher? Y es la magnífica expresión de lo que es la finanza. Cogió los cookies, las magdalenas, y los consiguió que con la misma cantidad de harina y la misma cantidad de azúcar y la misma huevina, en vez de ser de un cierto tamaño, eran mucho más grandes. Claro, parecía que tenía mucho más, pero tenía los mismos ingredientes. Bueno, eso es la finanza. Claro, tú te dedicas a hacer esas genialidades y claro, no funciona. Y ya ha llegado a entenderlo incluso Trump, dentro de su limitada inteligencia y capacidad, ha llegado a entender que él lo que quiere es que volvamos a ponernos todos un casco y suena la sirena que sonó. Cuando yo era niño en Bilbao, recuerdo que me levantaba con la sirena de Echevarría. Pero antes vas a trabajar y vuelves. Pero da la casualidad de que sola no se puede porque hay una cosa que se llama la curva del desarrollo. Entonces, lo primero es la agricultura. Lo segundo es la manufactura. Y lo tercero son los servicios. Entonces, los Estados Unidos ya están en servicios. No pueden volver a la parte de atrás. Así que todo su intento de esas cosas pues no va a salir bien, ¿no? Dejando aparte otros temas como, por ejemplo, lo de los aranceles. Esa luminaria y ese equipo que tenía con Stephen Miller al frente, que yo no sé cómo se pudo doctorar en económicas por Harvard pensando eso, creían que tú pones aranceles y los pagan los chinos y los paga el importador americano. No se les ha ocurrido pensar que quien lo paga es el pobre consumidor americano, es otro impuesto. De hecho, el puesto que está sucediendo, está subiendo el paro. Está el país entrando en recesión, claro, porque no tienen dinero, las fábricas van cerrando las empresas, todo el mundo va cerrando las empresas que a veces hay menos que hacer y va subiendo el problema. Entonces, hay que tener mucho miedo porque como el país está a cargo de un loco, puede pasar cualquier cosa. Recordar que cuando Nixon tuvo graves problemas por el caso, ¿cómo se llama? Watergate, elevó el nivel de alarma en Europa de nivel rojo. Es decir, pasamos del amarillo al rojo, cuando no había ningún peligro, simplemente para librarse de la quema. Como este señor está, yo creo que no está en su sano juicio, puede pasar cualquier cosa. En lo referente a cuál es ahora mismo el sistema mundial, no hay ninguno. La Organización Mundial de Comercio ha dejado de existir porque lo central de la Organización Mundial de Comercio, el núcleo duro, era su tribunal. Es decir, nosotros españoles pongamos por caso aranceles a las almendras de California y entonces los americanos nos llevan a juicio a la Organización Mundial de Comercio, al tribunal, y nos acusan de que son unos aranceles injustos. Y ahí se debate. Claro, tiene que haber 8 o 9 jueces que deciden. Hace años que no hay jueces, porque Estados Unidos no ha nombrado a ninguno. No ha nombrado a ninguno. Este es el problema. Entonces, ahora mismo lo más importante de todo es lo que opina Trump. Pero como la verdad es que no sabemos lo que opina o cambia todos los días de opinión, pues no sé, tipo de cambio quizás. Pero claro, él quiere que la moneda siga siendo, la moneda mundial siga siendo el dólar, pero al mismo tiempo, para poder pagar la deuda, tiene que depreciar el dólar. ¿Cómo va a ser mundial, cómo va a ser moneda mundial si va perdiendo valor? O sea, España tiene, por ejemplo, en su tesoro 5.000 millones de dólares, aparte de oro Suiza, Banco Suizo tiene 5.000 millones de dólares, ya ha perdido 500 millones este mes pasado. No puede pretender que sea ¿cómo se dice? La moneda global, es imposible. Y esto es lo que demuestra que el modo de funcionar no vale. O sea, no puede gastarse el 40% de todo el gasto militar mundial y al mismo tiempo no tener munición para Ucrania, porque ahora se revela que toda esta gente que son los Boeing, Raytheon y tal, su único cliente es el Estado americano y hacen con él lo que quieren, lo que quieren. Si es que es muy evidente, se caen los aviones de la Boeing. La Boeing no ha sido capaz de bajar abajo la cápsula espacial, ha tenido que ser Elon Musk. Entonces, en definitiva, no pueden tener 750 bases perdidas por ahí porque no tiene ningún interés, ningún sentido.
no pueden estarse gastando como 10 veces lo que se gasta Rusia para obtener armas. Tienen que ir a una enorme reconsideración de todo lo que son. Y por definición no lo pueden hacer. Y esto nos lleva, en fin, sí, esta es una revista más o menos marxista, el viejo topo, ¿no? Se generan contradicciones que no se pueden resolver. El sistema genera contradicciones que no es capaz de resolver dentro del sistema. Lo que pasa es que, claro, una cosa es que las masas asalten el Palacio de Invierno. Otra cosa distinta es que empiecen a volar los misiles intercontinentales por los aires, que es lo que puede suceder. Pues vamos a la recta final, a las conclusiones. Yo estaba, en relación con lo que estáis mencionando, me estaba acordando del título de la magnífica antología poética de un poeta de mi tierra, de Luis Cernuda, que era La realidad y el deseo. Entonces tengo la duda de si estamos en este mundo donde, por lo menos en Occidente, están confundiendo esos dos conceptos. Así me gustaría iniciar estas conclusiones replicando la pregunta que nos ha traído aquí, que es si vamos hacia ese nuevo orden mundial y cómo se va, o cómo parece que va a empezar a encajar esas piezas de esa nueva construcción. Y me gustaría iniciar las conclusiones con Augusto Zamora. Mira, hará unos 2 años, eh, el gobierno chino, un diario del gobierno chino, del Partido Comunista, sacó un mapa mundi en el que ponía a los países Occidente. Vamos a ir un poco antes. Occidente se suele presentar a sí mismo como la comunidad internacional. Y salen las noticias, la comunidad internacional comunicó tal cosa, condenó tal otra, y están hablando de ellos. Entonces, este diario chino sacó un mapa mundi en el que borró a todos los países que no eran parte de la comunidad internacional occidental. Y quedaron 4 países. Bien. Era aquello una forma de demostrar con humor chino, ¿ya?, que la presunta comunidad internacional occidental no era más que un reducido grupo de países, tanto en población como extensión, etcétera, pero que ellos tenían la desfachatez, ya por costumbre de hábitos imperiales de siglos de dominio, de estar hablando en nombre del mundo, aunque no representaran a más del 15% de la población mundial. Nosotros estamos en el mundo occidental viviendo en esa fantasía, creyendo que este occidente que se acaba sigue siendo lo que era, aunque ya no es, confundiendo la realidad con el deseo, aunque vayan de batacazo en batacazo. Y esto seguirá produciéndose de manera inevitable porque la multipolaridad ya está, nada la va a detener, y Occidente, si es inteligente, buscará un acuerdo con los nuevos poderes y una silla que será bastante pequeña, pero que al menos sea cómoda y no llena de agujeros de bala, digo yo. Bueno, pues continuamos con el cierre entonces con José Antonio Zorrilla. Pues yo estoy más o menos, creo que más o menos lo vemos todos igual. Lo que es sostenible es, con perdón, porque esta parece una tautología, pero lo que es sostenible y lo que no es sostenible, pues no es sostenible. Entonces esto pues no es sostenible, lo que quieres que te diga, ¿no? ¿No? Lo que quieren mantener Estados Unidos pues es imposible. Y Ramón nos ha explicado muy bien cómo ha perfeccionado lo que yo había dicho de una manera un poco abierta, ¿no? Y ha ido dando detalles de cuál es digamos, el modo en el que se ejerce la hegemonía y las estadísticas debajo. Y claro, son unas estadísticas es que es elemental que no puede seguir así. Pongo un ejemplo de cómo se pueden acabar acabando las cosas. Israel. Estados Unidos la apoya absolutamente, pero ya hoy se ha manifestado contrario al bombardeo de Qatar. Cosa elemental porque es una infracción de derecho internacional público indescriptible. No quiero ponerme un plan de escándalo farisaico, pero es increíble. ¿Y qué ha dicho nuestra señorita von der Leyen?
que vamos a acabar con el acuerdo preferencial que tenemos con Israel. O sea, que llegados a cierto punto ya en el que, o sea, Israel mata civiles, pero claramente civiles, adolescentes civiles, mujeres con niños, con un tiro en la cabeza de un francotirador, claro, ya un momento en el que no se puede. Mire, esto no es ni antisemita ni nada, es que esto no puede ser así. Y con esto pasa igual, decir, mire, cuando se produzca un problema según el cual ya en PPP los chinos tengan un 50% más de PIB que Estados Unidos, las pretensiones de Estados Unidos de ocupar todo el poder a base de golpes de Estado y de tal, pues ya se ven de abajo, que muy posiblemente además ni siquiera ya podrán darlo, ¿no? Porque ya les verán venir, no sé cómo explicarte. Que no, claro, esos son modos muy primitivos, es decir, el dar un golpe de Estado para que las cosas vayan como tú esperas, esto, y además tiene unas consecuencias terribles, o sea, no se puede seguir manteniendo esto, se pudo hacer en los años 60. Mira, por ejemplo, lo que ha sucedido con Francia en África, los han echado. Claro, pues aquí va a pasar lo mismo. Bueno, y Estados Unidos también ha caído, ¿eh? Estados Unidos en África no pinta nada, pero de ninguna manera. Pero claro, es que los Estados Unidos lo único que tenían en África era un general que iba por ahí dando vueltas, ¿cómo se dice esto? Volante, un general volante, que iba vendiéndoles a todos que les iba a dar mucha seguridad. Y claro, eso te dice que no quiero seguridad, que quiero una carretera que vaya desde el mar hasta donde está mi capital. Y luego otra carretera y un ferrocarril que vaya desde ahí hasta donde está la gran producción y el gran centro de distribución, que es otro país distinto, hagan eso. Y eso lo hacen los chinos, porque no es que los americanos sean tontos, es que no pueden, no tienen un sistema, no tienen un paradigma que les consienta hacer eso, y los chinos sí, los chinos aprietan un botón y dicen, hágase una carretera de 2000 kilómetros. Y al día siguiente hay unos señores que van allí y la hacen. Leyendo el libro ejemplar de Rogoff, que os recomiendo a todos, Mi dólar, tu problema, cuenta una historia, con esto termino. Es una historia que refleja muy bien la diferencia que hay entre China y Estados Unidos. Hay un grupo de turistas, está en Nueva York, la historia es real, ¿eh? Está en Nueva York. Y el turista, perdón, el intérprete les va traduciendo. Pues mire, esta es la línea de Metro Sur, que va por no sé dónde, va a unir pues, Queens con nosotros, tal y cual. Y van a ser como unos 2 años de trabajo. Silencio en el grupo y el señor más mayor de todos, con gran respeto, como siempre, los chinos, es una cosa ejemplar, se levanta y dice, los del grupo pensamos que quizás usted haya podido malinterpretar la traducción y en vez de 2 años lo que usted quiere decir son 2 meses. Eso está en el libro de Rogoff, lo acabo de leer, te da una idea, ¿no? Te da una idea. O sea, yo estaba en Shanghái, el, el, el rascacielos que estaba al lado de mi casa desapareció en un mes. No me preguntes cómo lo hicieron, 21 pisos desaparecieron en un mes. Llegaron estos como hormiguitas, hormiguitas, turnos de 8 horas, de 24 horas. Se acabó. Bueno, yo creo que con esto ya hemos terminado y esperemos que efectivamente todo se produzca según el deseo y no según la realidad. Ese poeta que tanto amo, que conozco también y que murió desesperado. No sin causa, no sin causa. Pues cierra el programa y el bloque Ramón Franquesa. No, yo quisiera inyectar optimismo sobre el futuro, ¿no? Un futuro que quizás no veremos los que estamos aquí, pero a los jóvenes que puedan escucharnos, es cierto que estamos ante un enorme peligro de que el mundo sea destruido, porque técnicamente sería posible llegar a esta situación. Ahora bien, hay una serie de factores que pueden frenarlo. En primer lugar, pues la movilización social, el esfuerzo que, por ejemplo, se está haciendo frente al genocidio de Palestina por parte de la gente que no está dispuesta a mirarlo como a mirar para el otro lado, como en los campos de concentración de Auschwitz. Y sale y hace lo que puede, denuncia. La lucha por la paz es muy importante. Pero, por otra parte, tampoco lo tienen tan fácil. Porque el problema es que Estados Unidos se ha metido, y Occidente, pero especialmente Estados Unidos, en una
pendiente en que ha multiplicado a tal nivel el gasto militar. Antonio lo planteaba, ¿no? Ese número de bases militares, de gasto militar, que ha hecho que se perdiera el contacto para lo que sirve el gasto militar. Es decir, tú inviertes en un ejército para ganar guerras. Claro, En fin, los clásicos militares lo que hacen es, oye, minimizar el gasto para obtener el máximo de victorias. claro, Pero es que la lógica del gasto militar norteamericano es otra. Se trata de gastar mucho para engrasar a las grandes compañías y conseguir un negocio fácil en un sector en que seguimos siendo competitivos correcto, porque tenemos esclavizado al Estado. Y correcto, entonces tenemos armas carísimas que no funcionan. correcto. Y tenemos armas que para producirlas necesitamos piezas, componentes y recursos que no producimos. Y Por supuesto. eso eleva el gasto hasta un punto. Hay una cosa que es básica. El gasto militar no puede superar el excedente económico que produce un país. Puede hacerlo durante un corto periodo de tiempo. Pero tú, si tienes un excedente de 10, no puedes gastar 20 sistemáticamente, porque te quedas sin país, porque es insostenible. Atención, en el pasado, claro, ahora toda esta gente que está gobernándonos ya debe ser de estos jóvenes sobradamente preparados que no estudian historia, ¿no? Pero parte de la crisis del Imperio Romano viene de un problema financiero para mantener sus ejércitos. Cuando tú, digamos, lo que en Cataluña decimos, ¿no? Estiras más el brazo que la manga, pues lo que llevas es a un colapso. Y Estados Unidos tiene un gasto militar que es uno de los factores principales de endeudamiento. Y claro, tú puedes inventar, ahora mismo estos días escuchaba a Trump, invocando a los jueces que no se atrevieran a tumbarle los aranceles porque entrarían en crisis presupuestaria. Es decir, los aranceles son una pieza fundamental del presupuesto. A la vez ha bajado los impuestos a los ricos, en pleno déficit fiscal. Claro, esto colapsa. Y además, cuando tú, especialmente en el ámbito militar, es muy difícil de que haya una competencia clara, porque todo funciona en secreto. Y si hay corrupción en las cosas que están saliendo, ¿qué corrupción puede haber en el Pentágono? Lo llamen Ministerio de Departamento de Defensa o Departamento de Guerra. Claro, el problema es que siendo el país que gasta casi la mitad del gasto militar del mundo, pierden todas las guerras. Y esto en este momento se vuelve crítico. Se vuelve crítico porque se tienen que retirar de Afganistán. Un país que sus adversarios eran gente, vaya, analfabeta, que sin capacidad técnica han tenido que marchar. Y parece ser que en Yemen las cosas tampoco les van muy bien. Y es decir, resulta que a pesar de ese enorme gasto que ahora quieren que carguemos los europeos, no les funciona. Pero claro, cuanto más gastas en armamento, menos progresas tecnológicamente. Lo que gastas en armamento no lo gastas en Sí, proteger el cauce de los ríos, lo que les pasó en Nueva Orleans, o en mantener los puentes. Y recordemos que el puente de Baltimore, que une el norte con el sur de Estados Unidos, una estructura esencial, todavía está por reparar. Y se lo carga un barco, no un misil ni una mina de los coreanos, no, no, se lo carga un barco que va a la deriva, entre otras cosas, porque se ha ido recortando en los sistemas de protección portuaria. Y claro, estos son los recortes que salen caros. En esta situación, bueno, yo creo que hay una ventana de esperanza porque ese propio monstruo que han creado se está comiendo a sí mismo. Lo que no quiere decir que no tengamos que insistir en la paz y que no tengamos que insistir en que nos hemos de salir
de esta carrera y que desde luego la ciudadanía europea no podemos ser los financiadores de una guerra futura. Porque eso, Claro, cada euro que se gasta en esto, no se gasta en educar a un niño, en hospitales, en mejorar el mundo. Y lo único que hace es empeorar las cosas, está claro. generar más irracionalidad, más salvajismo, más violencia. Pero manteniendo la necesidad de luchar por la paz, también hemos de tener esperanza, porque ellos no tienen proyecto. Aunque gastaran todavía más lo que están haciendo, pues resulta que no ganarían las guerras, no las ganan. Resulta que a pesar de ese gasto monstruoso, lo que estaba hablando José Antonio, es que se les ha agotado el armamento en el conflicto de Ucrania, que no es el conflicto, digamos, con China o un conflicto directo entre potencias, un conflicto importante, pero parecería cómo es posible que Europa y Estados Unidos se hayan desangrado, pues, y en su imaginario creían que iban a desangrar a los otros. Y resulta que no, Yo tengo que, que te- dejar eso. que tenían un... Por tanto, hay esperanza, hay dificultades, pero este mundo avanza hacia un orden, hacia una posibilidad de que haya un desarrollo compartido, que no tengamos que enfrentarnos una parte del mundo con otra, porque podamos encontrar el camino de la cooperación como se ha encontrado en la OCS. Países muy distintos, con religiones distintas, con formas de gobierno distintas, han encontrado el camino para dejar a un lado las armas y ver cómo pueden cooperar para mejorar los niveles de vida, para desarrollarse, para ofrecerle a su juventud un mundo mejor. Pues muchas gracias a los tres. Con esto cerramos esta primera mesa de la segunda temporada y nos quedamos con eso, hacia un nuevo orden mundial, y de nosotros dependerá que además sea un mejor orden mundial. Así que gracias a José Antonio Zorrilla, gracias a Augusto Zamora, gracias Ramón Franquesa, y nos vemos en la siguiente mesa. Y recordar que escuchar un podcast está bien, ver un programa audiovisual está bien, pero nada sustituye lo que se aprende a través de la lectura. Así que os invitamos a suscribiros a nuestra revista, a ir a librerías, a comprar los libros y a profundizar de verdad en las causas estructurales del mundo en el que vivimos y en las posibilidades materiales, simbólicas, psicológicas, ideológicas de un mundo que está por construir. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.